Imagina estar en la Europa del siglo XI. Aldeas de madera y piedra, campanas de monasterio resonando en el aire frío y campesinos que apenas sobreviven con el pan de cada día. Al otro lado del Mediterráneo, ciudades amuralladas, bazares llenos de especias y el murmullo de mezquitas que se alzan sobre la ciudad. En este mundo dividido, el Papa, los reyes y los señores feudales decidieron que la fe podía ser un arma. Así nacieron las cruzadas. Bienvenidos a mi canal, yo soy Leo Warlock y en este canal vamos a hablar de historia medieval y fantasía medieval. Sin más preámbulos, comencemos con el video. A finales del siglo XI, Europa no era un continente unido ni organizado como lo conocemos hoy. Francia estaba fragmentada, el rey apenas controlaba el Ile-de-France, mientras que ducados como Normandía, Aquitania o Borgoña actuaban casi como reinos independientes, con sus propios ejércitos y políticas. En el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador era una figura teórica. Los duques de Baviera, Sajonia o Lorena gobernaban sus territorios casi como señores soberanos, y las ciudades libres comerciaban y legislaban con autonomía. Italia estaba dividida entre ciudades-estados como Venecia, Florencia y Génova, territorios papales que ejercían influencia religiosa y política, y los dominios normandos del sur siempre en conflicto entre sí. En la península ibérica, Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal se disputaban fronteras entre ellos y con los reinos musulmanes del sur, en una lucha constante que marcaba la vida de los campesinos y nobles por igual. Inglaterra, más unificada que la mayoría, todavía lidiaba con tensiones internas entre la nobleza y la reciente incorporación de Normandía tras la conquista del 1066. En este panorama de fragmentación, inseguridad y violencia, la Iglesia Católica emergió como la única autoridad con un mensaje unificador. El papado fue el motor ideológico y organizador de las cruzadas. El Papa Urbano II, en 1095, durante el Concilio de Clermont, hizo un llamado que resonaría a lo largo de Europa: liberar Jerusalén y proteger a los peregrinos que visitaban los lugares sagrados. Este discurso combinaba con promesas espirituales, indulgencias y perdón de pecados, con la urgencia política de pacificar Europa occidental. La idea era clara: todos los hombres, desde caballeros, nobles hasta simples campesinos, podían redimir su alma a través de la Guerra Santa. Los participantes provenían de todos los rincones de Europa: franceses, normandos, lombardos, flamencos, castellanos, aragoneses e incluso ingleses, nobles con ejércitos propios, mercenarios, monjes, guerreros y campesinos armados respondieron al llamado movidos por la fe, ambición, venganza o una simple búsqueda de aventura. Cada uno llevaba consigo no solo armas, sino su propia interpretación del honor, la religión y la justicia. El contexto previo a las cruzadas también incluía conflictos internos y externos que presionaban a los reinos europeos. La violencia entre feudos y la competencia por tierras y recursos, la necesidad de mantener a la nobleza ocupada con objetivos externos, crearon el caldo de cultivo perfecto. En otras palabras, las cruzadas ofrecían un enemigo común que justificaba la guerra y canalizaba las ambiciones de la nobleza lejos de sus fronteras internas. Las cruzadas entonces no surgieron de la nada, fueron el resultado de una combinación letal de fragmentación política, fervor religioso, ambición noble y presiones sociales. Cada paso hacia Tierra Santa, cada campamento y cada batalla era un reflejo de un continente que buscaba unidad espiritual, mientras sus habitantes luchaban entre sí por poder y supervivencia. Y así, con ejércitos cruzando ríos y montañas,
con campesinos y caballeros rezando mientras marchaban, comenzaba la maquinaria de las cruzadas. Pero como veremos en el próximo capítulo, no todo terminó con la llegada de los ejércitos a Jerusalén, y la sombra de estas guerras dejó marcas profundas en la política, la moral y la vida de millones de personas. Si te está gustando el video y querés apoyar al canal, no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte. Ahora sí, volvemos al video. Tras casi 2 siglos de expediciones, saqueos y batallas en tierras santas, las cruzadas comenzaron a perder fuerza. Los motivos fueron múltiples. Los costos humanos y económicos eran enormes, las ganancias territoriales escasas y las tensiones internas entre los propios cruzados crecían. La primera cruzada, en el año 1096 hasta 1099, fue un éxito militar relativo, con la captura de Jerusalén y la creación de los estados cruzados, pero las campañas posteriores, como la segunda y la tercera cruzada, demostraron que mantener el control sobre estas regiones era prácticamente imposible. El desgaste político también jugó un papel decisivo. Las disputas entre reyes europeos, Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia, Federico Barbarroja del Sacro Imperio, debilitaron la coordinación militar. Muchos nobles volvieron a sus tierras con deudas enormes y ejércitos diezmados. Mientras tanto, los estados musulmanes, liderados por figuras como Saladino, se reorganizaban, unificando territorios y fortaleciendo defensas. Con cada fracaso, la idea de una guerra santa ganable se desvanecía y la fe de los participantes se mezclaba con resentimiento y desesperanza. Social y culturalmente, las cruzadas tuvieron efectos negativos profundos. Primero, las masacres indiscriminadas. No solo los combatientes musulmanes fueron asesinados, sino que judíos, cristianos y locales a menudo fueron víctimas de saqueos y genocidios. En Europa, las cruzadas intensificaron la violencia contra judíos y minorías, creando un legado de persecución que duró siglos. Económicamente, las expediciones drenaron recursos de los reinos, impuestos extraordinarios, préstamos con intereses impagables y la destrucción de infraestructuras. La nobleza enriquecida temporalmente con botines muchas veces perdió lo ganado al regresar a sus territorios, mientras que campesinos y mercenarios sufrían hambre y pobreza prolongada. Las cruzadas generaron tensiones religiosas y culturales que persistieron durante siglos. La hostilidad entre cristianos y musulmanes se intensificó, alimentando mitos de barbarie y venganza que atravesaron generaciones. El fanatismo religioso se justificaba con la idea de la Guerra Santa, normalizando la violencia en el nombre de la fe. Con el tiempo, el impulso de las cruzadas decayó. A partir del siglo XIII, las expediciones militares hacia Tierra Santa fueron esporádicas y menos coordinadas. Para el siglo XIV, las cruzadas habían dejado de ser una fuerza significativa. Los estados cruzados fueron eliminados uno a uno y el concepto mismo de Guerra Santa perdió relevancia práctica. Sin embargo, el legado fue profundo. El intercambio cultural y comercial entre Europa y Oriente Medio se intensificó. Llegaron especias, conocimientos científicos, arquitectura y tecnología. Las monarquías europeas aprendieron lecciones sobre organización militar y diplomacia internacional, y a nivel moral y ético, las cruzadas dejaron un recordatorio brutal de los peligros de la mezcla entre fanatismo religioso, ambición política y violencia sistemática. En última instancia, las cruzadas no lograron su objetivo original, un control estable de Jerusalén y los santos lugares. Lo que sí lograron fue moldear la historia europea y mediterránea, dejar cicatrices sociales, culturales y religiosas, y enseñarnos que la violencia justificada por la fe puede prolongar conflictos y generar sufrimiento durante generaciones. Las cruzadas abrieron la puerta a algo peor que la guerra, la tortura. Si querés saber cómo se atormentaba a los prisioneros en la Edad Media, mirá este video.